Un vendedor de periódicos compra la unidad en 1.2 y lo vende en $2. Entonces tenemos nuestros datos. Nuestro costo variable es $1.2 la unidad, ¿no? Y nuestro precio de venta es a $2. Si un periódico no se vende, lo debe devolver a la editorial, recibiendo 0.20 como valor de recuperación. Entonces, si no vende, o lo que no se venda, o la cantidad que no se venda, va a tener un retorno de $0.2. Es como si estuviera vendiéndolo a 0.2. Luego dice, esto quiere decir que un periódico que se venda deja una utilidad de 0.8, mientras que un periódico que no se venda deja una pérdida de $1. Entonces veamos, esto nos dice para los periódicos que se vendan. Vemos que este periódico se vende y este periódico no se vende. Entonces, a ver, la utilidad de lo que sí se vende es de 0.8, $0.8 por unidad. Si este es precio de venta por unidad, entonces aquí ya no tendría peso, directamente 0.8. Y entonces si no se vende, habrá una pérdida de $1. La demanda, lo que no se venda, esto es como si estuviera vendiendo a 0.2. Entonces, si me costó 1.2 y si es que no lo logro vender, lo tengo que vender a 0.2. Entonces, me dice que yo pierdo $1. Pérdida o utilidad de dólar negativo. Porque yo compro a 1.2, pero es como si lo estuviera vendiendo a 0.2. Que sería aquí al revés. Lo estoy vendiendo a... Listo. Ok. Me dice si el periódico se vende, tengo estos datos. Si el periódico no se vende, voy a tener pérdida de $1. Entonces la demanda de periódicos es variable. Depende de los factores sociales y otros. La demanda de periódicos diaria en los últimos 2 meses es de tanto. Entonces, lo que me está dando son días. Estos son datos, 17 periódicos al día, 15 periódicos al día. Okay. Entonces luego nos da un dato donde dice cuál debe ser la mejor decisión si los costos fijos de almacenar los periódicos son de 12.000 bolivianos al mes. Entonces, si el periódico se vende o no se vende, igual voy a tener un, un costo fijo de 12.000 bolivianos al mes. Aquí vemos, y sería bueno que en el examen le pregunte a la ingeniera, porque a veces le cambia datos. Por ejemplo, aquí puedo haberle cambiado el dato del 12.000, porque si se fijan acá, eh, tenemos datos en dólares, en pesos en dólares, pero aquí tenemos datos en bolivianos. Como son periódicos, ¿cuánto cuesta un periódico ahorita? No, 5 o 6 pesos creo, ¿no? No, no tengo el dato. Pero sería bueno que en el mismo examen le pregunten a la ingeniera si esos pesos lo toman como bolivianos o lo toman como dólares. En todo caso, se maneja el tipo de cambio sin 96. Entonces, digamos que
como los periódicos no cuestan, digamos, no pagamos en dólares. Si es que fuera boliviano, sería ya muy barato, yo creo. No sé la verdad cuánto cuesta un periódico, así que pueden escribir en el chat, por favor. Pero bueno, digamos que trasladándola a boliviano, convirtiéndola a boliviano sería boliviano, unidad y acá también. Y acá se aplica la misma forma. Que como tenemos una utilidad de 0,8, pero en base a estos dólares, ¿no? Pero tendríamos esta utilidad en base. O en todo caso podríamos convertir el costo fijo en dólares para no complicarnos con estos decimales y directamente trasladarlo a dólares. Entonces dividimos. Entonces esto sería los dólares. Bien, entonces voy a trabajar con esto de acá y este costo fijo. ¿Cuál debe ser la mejor decisión? Bien, entonces nosotros tenemos datos de costo, precio, utilidad, costo fijo. Ahora, para saber cuál es la mejor decisión, nosotros tenemos que ver, eh, como tenemos muy variables nuestras demandas, nosotros tenemos que ver las posibles alternativas y consecuencias en base a estos datos. Entonces yo voy a poner esto por acá y voy a empezar a ordenar los datos. 18, 18, 20, 21, 18, 16, 15, 19, 22, 22, 21, 22, luego 24, luego 26, 21, 20, 21, 18, 18, 18, 10, 20, 21, 22, 21, 24 y 25. Ahora revisamos 17, 15, 18. Aquí hay dos 18. Ok. 16, 15, 19. Hay dos 22. Este es solo copiar y ordenar. Ya en papel esto es más rápido. Estamos 26, 21, 20, 21. Hay 4 18 acá. 10, 20, 21, 22. 21, 24 y 25. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos estos datos y lo que yo voy a hacer va a ser ordenar de menor a mayor para verlo mejor. Ok, entonces, si es que lo hacemos en Excel, lo haríamos así. Ya en papel es solamente tachando, o depende de cada uno cómo quiera hacer su ejercicio. Y directamente van tachando. Pero digamos que nosotros lo ordenamos. Lo que vamos a hacer es el valor mínimo es este de acá y el valor máximo es este de acá. Para construir nuestra tabla de distribución necesitamos saber esos valores.
Entonces, como segundo paso, vemos el mínimo y el máximo de todas nuestras demandas en esos 2 meses. Luego lo que hacemos, vemos que este es de mínimo y máximo. Nuestro tercer paso va a ser definir rango. Nuestro rango lo definimos restando el máximo menos el mínimo. Entonces, rango de 16. Este rango me va a servir para un cuarto paso, que es definir intervalo de clase. Para definir el intervalo de clase, dividimos rango entre un número. Este número nosotros lo decidimos dependiendo de qué número nos salga. Nos tiene que salir un número entero. Y también este número son las clases. Las clases son cuántos intervalos vamos a tener en nuestra tabla de distribución. A ver, aparte de que tenemos que jugar con este número es también nuestra cantidad de intervalos. Entonces, nosotros vamos a tener rango de 16, por ejemplo, entre, por lo general, la IGE prefiere no más de 5 alternativas, porque más de eso implica más trabajo y ver muchas más opciones. Y cuando vemos árbol, también por lo general dice que siempre cuando nosotros vamos a elegir entre varias alternativas o varias opciones, es mejor, es más óptimo tener máximo 5 alternativas. Entonces vamos a ver esto como, como nos da la división. Entonces, si nos da de 16 entre 5, nos da un número con decimales. Nos tendría que dar un número eh, entero. Entonces, vamos a ver qué otras opciones tenemos para dividir. 16 entre 6, digamos. Este 16 entre 6, seguimos teniendo un número muy alto. Entonces vamos a optar por 16 entre 4. Entonces tenemos 16 entre 4. Tenemos un número entero. Entonces podemos trabajar con él. Listo. Entonces estos datos nos van a servir para construir nuestra tabla de distribución. Vamos a verlo. Voy a tomar una captura por acá para poder armar nuestra tabla.
Entonces, nuestra tabla de distribución va a tener los siguientes datos. Vamos a tener la XY, que esta va a ser nuestra marca de clase o nuestras alternativas o consecuencias. Vamos a tener nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia relativa. Después estos van a ser nuestros intervalos. Entonces, como nosotros elegimos, y lo tengo acá, como nosotros elegimos dividir entre 4, entonces vamos a tener 4 intervalos. Bien, entonces este número significa que al primer número vamos a sumarle 4. Entonces aquí vamos a tener 10, pero tenemos que contar este mismo número. Entonces, este sería sumarlo más 4, pero contando con este. Sería 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4. Estos números se cuentan y este no. Este recién va a iniciar en la parte de abajo. Entonces, contamos 4 contando con este número, pero el otro número no se cuenta. Bien, luego a partir de aquí abajo, recién vamos a contar este número. Entonces sería 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, contamos aquí hasta 18, pero solamente tomamos en cuenta hasta el 17, porque el 18 lo vamos a tomar aquí abajo. ¿Ok? Esta es la lógica que vamos a seguir para la tabla de distribución y recién contar desde el primer número hasta un número antes de este segundo. Entonces acá sería hasta 22b, pero solamente contamos hasta 21. Aquí nos tocaría 26. Bien, entonces si vemos estos cálculos que hicimos, esta tablita que ya tenemos armada, nos sirvió aquí el número 4, este número, esta n, es la cantidad de intervalos que vamos a tener, y este número, resultado de esta división, es la cantidad de números dentro de este intervalo. ¿Okay? Entonces, así es como se construye la primera parte. ¿Okay? Entonces, si hay alguna pregunta, activan su micrófono o escriben por el chat. El siguiente cálculo lo vemos de la siguiente forma. Nosotros vamos a sacar un promedio de estos dos. Entonces, digamos que para esta fila son 10 más 14, y como son dos números, entonces lo dividimos entre 2 y ya estuvo. Lo mismo lo hacemos para todos los intervalos. Entonces nos queda menos de un minuto, así que vuelvan a ingresar por el mismo link. Entonces vamos ingresando acá
18 y 22. Entonces, estas van a ser nuestras alternativas. Entonces, nosotros ya tenemos nuestras alternativas aquí. Ahora, para nuestra frecuencia absoluta, tenemos que encontrar cuántos números hay entre este intervalo. Entonces, me dice de 10 a 14, pero en realidad es de 10 a 13. No, no olvidemos eso. Porque el 14 lo contamos aquí abajo recién. Entonces, del 10 al 13 sería solamente uno, ¿no? Aquí solamente voy a marcar con color. Luego del 14 al 17 sería, hasta el 17. Luego del 18 hasta el 21, del 18 hasta el 21, y del 22 hasta lo último sería. En este caso ya contaríamos el 26. Entonces tendríamos uno y tenemos 5. Del 18 al 21 tenemos 18. Del 22 al 25. Pasa que como estamos armando esta tabla de distribución y estamos siguiendo esta regla de contar 10 y contar hasta el 13, necesitaríamos tener un siguiente intervalo. Pero este intervalo ya sería un intervalo adicional siguiendo esta regla. Entonces tendríamos del 22 al 25. Del 22 al 25 tenemos 7. Y luego si tenemos la siguiente alternativa sería 26 más 4, 30, ¿no? Entonces contando el 26, tenemos 26 y 30. Entonces, teniendo este 26 solamente tenemos 1. ¿Listo? Entonces, si vemos todos estos números son 32. Entonces, en mi suma me tendría que dar también 32. Y mi frecuencia relativa, dividiendo el- la cantidad de números en este intervalo entre el total de números. Y la suma de todas las frecuencias me tiene que dar 1. Bien. Entonces, recapitulando para la tabla de distribución, nosotros tenemos que tener cantidad de intervalos. ¿Cuántos intervalos vamos a necesitar? Para calcular cuántos números en un intervalo hay que tener, primero sacamos este dato. Entonces, restamos el máximo y el mínimo, un rango. Y luego lo dividimos entre la cantidad de intervalos que dé un número entero. En este caso,
el 4, la cantidad de intervalo, nos dio un número entero, porque en este caso, ¿qué estamos vendiendo? Estamos vendiendo periódicos, entonces no hay tres cuartos de periódico, digamos, es un periódico entero. Entonces necesitamos una alternativa que sea número entero. Entonces eso nos dio a nosotros y sumamos desde el mínimo más 4, entonces nos da 14. Pero contamos solamente hasta 13, porque el 14 recién lo contamos en la siguiente clase o en el siguiente grupo de intervalo. Entonces en media vez nosotros tenemos esto de acá. Vemos que si es que seguimos la misma regla, contamos del 22 hasta el 25. Entonces nosotros en este caso añadimos un intervalo más para contar recién el 26. Entonces, como ya tenemos nuestros intervalos, necesitamos saber nuestra marca de clase o nuestras alternativas. Las alternativas son el promedio de los números de estos intervalos. ¿Sí? 14 más 18 entre 2 y así sucesivamente. Entonces, en esta columna nosotros contamos cuántos números hay entre este intervalo. Aquí hay solamente uno, de 14 a 17 solamente hay 5, ¿sí? Solamente hay 5 y así sucesivamente. Entonces, de esta tabla, lo que a nosotros nos interesa va a ser solamente estas dos columnas. Solo nos interesa estas dos columnas. Listo. Una vez nosotros tenemos nuestra tabla de distribución, armamos nuestra matriz de consecuencia. Si nos fijamos, nosotros tenemos 5 alternativas. Nosotros vamos a definir que en esta parte van a estar nuestras alternativas y aquí van a estar nuestras consecuencias. Entonces, mi primera alternativa va a ser 12, 16, 20, 24 y 28. Esto va a ser lo que yo voy a comprar, porque dice un vendedor de periódico compra, ¿no? Periódico y lo vende afuera a 2 pesos. Entonces, estas alternativas significan lo que yo voy a comprar. Entonces, aquí en el lado de las consecuencias vamos a ver los estados de la naturaleza o las consecuencias. Porque puede ser que yo compre 12 y venda 12. Puede ser que yo compre 16 y venda 16. Y así para todos los casos. Bien. Entonces, nosotros tenemos estas alternativas y estas consecuencias. Para la matriz de consecuencia de utilidades, nosotros trabajamos de la siguiente forma. Aquí dice que compro 12. En este caso, si vendo también 12, tengo que calcular las ganancias en
este escenario. Entonces, si yo vendo 12, ¿a cuánto lo vendo? Aquí voy a trasladar mis datos por acá. Bien, entonces para sacar la utilidad de este escenario, necesito saber cuánto gano. Si es que vendo 12, entonces voy a vender estas unidades menos lo que me costó. ¿Y cuánto yo compré? Compré también 12. Entonces me dice que tengo una ganancia de $9.6. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo, con el siguiente escenario. Digamos que yo vendo 16, pero compro 12. Esto no es posible, ¿no? Porque yo estoy vendiendo 16, pero compro 12. Es decir, si es que quiero calcular las ganancias, voy a tener una ganancia porque voy a vender 12. Es decir, yo compro 12 y no pueden, o yo no puedo vender 16. O sea, estoy vendiendo los 12 y ese adicional, no voy a tener ingresos de ese adicional porque no tengo más periódicos. Entonces, vendo hasta 12 nomás en todos estos escenarios. ¿Ok? Entonces, siguiendo con este escenario, dice, yo compro 16 y vendo 12. Entonces, para calcular la ganancia, ¿qué es lo que hago? Lo que yo vendí por a cuánto lo vendí menos lo que yo compré por a cuánto lo compré. Sí, tiene sentido que empiece a ganar menos porque yo estoy comprando mucho más de lo que puedo vender. A ver, vamos a ver cómo se comporta en el siguiente escenario. De nuevo, lo que yo vendí por a cuánto lo vendí menos lo que yo compré y a cuánto lo compré. Entonces, aquí nosotros tenemos una ganancia de cero. De la misma forma, lo que me ingresa menos lo que yo gasto. Entonces, si vemos, vamos teniendo pérdida, ¿ok? Pero hay algo que el enunciado nos dice, y lo que no se vende, entonces nosotros devolvemos al periódico, a la editorial, y la editorial nos dice, mira, ok, no vendiste, entonces te vamos a dar un porcentaje de 0,20. Entonces, tenemos que modificar esta tabla. Lo que vamos a hacer va a ser dejarlo como ejemplo, y verlo de la siguiente manera. Entonces, habíamos dicho que en la matriz de consecuencias de utilidades, cuando queremos sacar cuánto nosotros ganamos, ingreso menos gasto, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos ingresa? Lo que nosotros vendemos, esto es lo que nosotros vendemos, y vemos que lo vendimos todo, ¿no? Porque yo compré 12 y vendí 12. Ok,
Entonces, los ingresos menos los costos. Sería 12 por lo que yo gasté al comprar. Bien, y como habíamos dicho antes, compré 12 nomás. Yo no puedo vender más de eso. Yo no puedo vender 20 si compré 12. Voy a ganar de la venta de 12 nomás, ¿no? Entonces, para todos estos casos es absolutamente lo mismo. Ahora, para este caso, ¿qué me ingresa? Lo que yo vendí, o sea, 12. ¿Qué más? ¿Qué más me ingresa? Lo que yo no pude vender, que serían 16 menos 12. 16 menos 12, eso es lo que yo no pude vender. Entonces, se lo devuelvo a la editorial y la editorial me dice, mira, lo que no lograste vender, yo te doy 2 centavos por unidad. Entonces, esto también nos ingresa, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos ingresa por lo que vendimos y esto es lo que nos ingresa por lo que no vendimos, por lo que se lo regresamos a la editorial. Entonces, menos nuestros gastos, que serían 12 por lo que me costó comprar el periódico, ¿sí? Entonces tenemos ese dato. Entonces vamos a ver el siguiente, lo que yo vendí y lo que no logré vender, menos lo que yo compré. Pero esto de acá, lo que no vendí, se lo devuelvo a la editorial y me da 0,2 por cada unidad. Entonces, lo que yo compré por lo que me costó. Entonces, este cálculo, a ver, veamos. Esto es lo que nos ingresa menos lo que yo compro. Y lo que yo compré es 16 por nuestro costo variable. Entonces, le voy a cambiar acá. Listo. Ahora sí cuadra. Si vemos este lado de la matriz, vamos a tener pérdidas. Y la diagonal va a representar las mayores ganancias que vamos a tener. Entonces, en la matriz de utilidades, en esta diagonal tenemos pérdidas o menores ganancias. Y en esta diagonal vamos a tener las mayores ganancias. Bien, entonces vamos viendo para este caso donde yo compro 16. Entonces calculamos nuestro ingreso menos nuestros gastos.
Vamos a ir calculando para la diagonal. Entonces, ingresos menos nuestros gastos. Esto es lo que nosotros vendemos, cuánto lo vendemos, menos lo que nosotros compramos y a cuánto lo compramos. Entonces, viendo solamente para, veamos qué sucede hacia abajo. Yo compro 16 y no puedo vender, o sea, si quiero saber cuánto voy a ganar, si es que vendo 20, no puedo saberlo porque solamente yo compré 16. Entonces, toda la parte de abajo tendría que tener lo mismo. Y también con este, y con este también. Entonces voy a ir fijando estos precios en nuestros costos. Entonces vamos viendo que de este lado tenemos pérdidas. Listo. Entonces nosotros vemos que tenemos esta diagonal con las mayores ganancias, esta diagonal con las pérdidas o las menores ganancias, y estas son las ganancias que se mantienen porque no puedo ganar más si solamente tengo 12, digamos. No puedo vender 28. Ok, entonces estos datos nos van a servir de nuestra frecuencia, va a ser nuestra probabilidad de cada estado de la naturaleza o consecuencia. Entonces, decíamos que en la anterior ayudantía, para ver el cálculo final de una alternativa, nosotros multiplicamos un valor del estado de la naturaleza por su probabilidad, más esta consecuencia por su probabilidad, más
este estado de la naturaleza por su probabilidad, más este estado de la naturaleza por su probabilidad, y ya nos queda el último para tener un valor de 9.6. Ahora, por los siguientes casos, vamos a tener los siguientes valores. Entonces, si esta es mi alternativa, si estas son mis alternativas, ¿cuál es, ¿cuáles son las mayores ganancias? Esta de acá, por ser 14, por ser mayor que las otras. Entonces, esta la elijo como mi mejor alternativa. Esta va a ser mi mejor alternativa. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? ¿Cuál debe ser la mejor decisión si los costos fijos de almacenar los periódicos son de 12.000 bolivianos al mes? Entonces tenemos esto en pesos y tenemos 20 al día. Entonces lo que podemos hacer es, si este es al mes, definir que un mes tiene 30 días. Entonces entre 30 sería pesos día. ¿Y esto para qué me va a servir? Para decir, la mejor alternativa es 20. 20 unidades. Mi cantidad de equilibrio, ¿cuánto tiene que ser? Vamos a ver cuánto es mi ganancia. Mi ganancia día va a ser ingresos menos costos. Entonces, si yo compro, o sea, yo elegí esta alternativa. Entonces, yo voy a comprar 20. Y me dice que mi ganancia va a ser de 14 al día, porque estos datos son para alternativas y consecuencias al día. Entonces, según esto voy a tener 14, 425 dólares al día. Veamos, en este caso, si mis costos fijos son de 57